estuvimos meditando, donde Dios, ¿verdad?, le da una orden a Abraham. Dios le habla y le dice, bueno, pues vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, dice. ¿Verdad? Vamos a leer una vez más ahí en Génesis 12:1, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gloria a Dios, aleluya. Hermano y hermana, una vez más, ¿verdad? El día de ayer estaba meditando sobre esta palabra y me ponía a pensar, ¿verdad?, sobre la fe de este varón. Hermano y hermana, pues él se fue con los ojos cerrados. Ahí sí que la Biblia no dice, ¿verdad? Él le preguntó, pero ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? O Dios no le dijo, pues aquí te daré para tus provisiones, o aquí pues a tal tierra te voy a llevar, ahí va a haber comida, ahí va a haber, ¿verdad? Quizás cuántas promesas Dios le hubiera hecho en este momento, pero dice la palabra que Dios solo le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Mire, hermano y hermana, solo Dios le da un mandamiento, una orden: a la tierra que yo te mostraré. Y cuando uno sigue leyendo, hermano y hermana, lastimosamente pues no hay tiempo, pero cuando uno sigue leyendo la palabra del Señor, pues Abraham pasó penas, pasó calamidades, ¿verdad? Llegó a lugares donde no había comida, llegó a lugares donde no había pues una casa donde pasar la noche. Ahí sí que él tuvo que hacer tiendas, dice por ahí, ¿verdad? O sea que tuvo que quizás, como decirlo así, con una carpa poder cubrir, ¿verdad? Cubrirse del frío, cubrirse del sol. Pero él seguía creyendo en la palabra que el Señor le había dado. Dios le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, Dios le habla y le dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero no le dijo en cuánto tiempo. Pero no le dijo, a donde llegues ahí no vas a pasar penas, ahí va a haber comida, ahí va a haber... No, hermano y hermana. Entonces venía a mi mente, ¿verdad? Cuando alguien se va, hermano y hermana, ¿verdad?, a buscar el sueño americano, se va igual con los ojos cerrados, pues no sabe cómo le va a ir, si le va a ir bien, si le va a ir mal. No, ahí sí que no sabe si llegando Dios tocará algún corazón y va a tener trabajo todos los días. No sabe, hermano y hermana, cómo va a ser su situación. Ahí sí que se va confiando, creyendo que hay un Dios, que Dios lo va a ayudar, que Dios allá lo va a bendecir, y lleva esa fe, lleva esa meta, lleva ese propósito, lleva ese sueño de que allá va a ser bendecido, de que allá va a ser prosperado, de que allá va a ser victorioso. Se va sin conocer a nadie, se va sin saber siquiera cómo es el lugar, a dónde va a llegar. Así se fue Abraham, hermano y hermana, con los ojos cerrados, y todo lo que Abraham pasó, ¿verdad? Todo lo que llegó a su vida, pues le decía, llegó a lugares donde no había que comer, llegó a lugares donde no había, ahí sí que cómo alimentarse, dónde estar. Pero bendito sea el nombre del Señor, que siempre estuvo con él en todo momento.
Dice la palabra del Señor en el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermano, pues este hombre, ¿verdad? Ahí sí que nos da un gran ejemplo de fe. Por algo él es llamado el padre de la fe, porque él creyó, esperanza contra esperanza. Quizás hubo un momento donde Abraham, ¿verdad?, ya había perdido la fe, donde Abraham ya, ahí sí que ya su fe había menguado, ya había perdido toda esperanza. Pero dice, hermano y hermana, en el versículo 15, después de esta, en el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí nuevamente Dios le habla de una bendición. Dios le habla de bendecirlo, de prosperarlo, de levantarlo, ¿verdad? La Biblia no dice cuánto tiempo había pasado ya, pero Dios nuevamente le habla y le da una promesa. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hay una versión, hermano, una versión actual, ¿verdad?, donde habla un poco más claro. Y Dios le dice a Abraham en el versículo 15, capítulo 15, versículo 1, Dios le dice: yo te voy a bendecir, Abraham, yo te voy a prosperar. O sea, lo que nos está dando a entender, ¿verdad?, que había bendición para él. Pero él dice, se molesta y le dice a Dios: ¿para qué quiero yo riquezas? ¿Para qué quiero yo bendición? Si no tengo a quien dejárselo, si no tengo a quien dárselo. ¿Y acaso un criado se va a quedar con todo lo que es mío? Le habla así, ¿verdad? Sí habla más claro esa nueva traducción. Entonces dice Abraham: ¿acaso todo lo que es mío, mi criado se va a quedar con él? Pero Dios le habla y le dice: no, no será tu criado. Será un hijo tuyo el que va a heredar todo. Aquí dice la palabra del Señor: Abraham ya había sido bendecido, ya había sido prosperado, hermano y hermana. Ahí sí que ya Abraham había empezado a ver las promesas que Dios le había hecho, pero le hacía falta algo. Y era un hijo, ¿verdad? Eso es lo que Abraham quería, eso es lo que Abraham necesitaba. Y Dios, dice la palabra del Señor, hermano y hermana, pues le concedió el anhelo, el deseo de su corazón. Aunque no fue fácil, hermano y hermana, no pasaron meses, no pasaron 2, 3 años, 5 años, 10 años. Pasaron 25 años para que él viera la promesa cumplida en su vida. Pero en ese proceso, hermano y hermana, en ese proceso de esperar la bendición, ¿cuántas cosas no pasaron? Hubieron momentos en los cuales Abraham también dudó. Hubieron momentos, ¿por qué, hermano y hermana? Porque así somos muchas veces. A veces el Señor dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a levantar. Pero pasa un año y pasa 2 años y
no vemos la promesa cumplida. Hermano y hermana, hay personas incluso, ¿verdad?, que se meten a deudas. ¿Por qué? Porque dice, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Le voy a echar una manita a Dios, voy a ayudar para que se cumpla la palabra, voy a sacar un préstamo, voy a poner un negocio. ¿Y sabe qué pasa? Ponen un negocio, invierten miles y ese negocio se va en quiebra y ellos se quedan endeudados y luego dicen, Dios es mentiroso, nada cumplió. No, porque quizás no era la manera que Dios iba a usar para bendecirlo. Quizás Dios iba a usar otro medio, otro método para bendecirlo, hermano y hermana. Pero muchas veces por no esperar en la promesa del Señor, a veces hacemos cosas que no debemos hacer. En ese proceso de los 25 años de espera en la promesa, Abraham tuvo un hijo, pero no era el hijo que Dios le había prometido, no era con la persona con quien Dios se lo había prometido. Dios le dijo, yo te daré un hijo, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Mire, hermano y hermana, Dios fue específico en la promesa. Dios fue específico cómo y con quién tendría ese hijo que él necesitaba. Pero con el paso de los años, solo se lo voy a resumir porque pues ya los minutos se han ido, hermano y hermana, ¿verdad? Pero con el paso de los años, dice la palabra del Señor, que quizás llegó la duda. Quizás Abraham, ¿verdad?, dijo, bueno, quizás ya no va a pasar eso. Ya somos grandes, los años están pasando, pues ya somos ancianos y ¿cómo vamos a tener un hijo? Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, la duda de Sarai. Sarai dice que le dijo, ¿verdad?, mejor llégate a mi sierva y ten ese hijo con ella. Entonces llegó un momento, hermano y hermana, quizás fue en los momentos más críticos de Abraham, donde su fe realmente había menguado, ¿verdad? Quizás donde había llegado la duda, había llegado la incredulidad de Abraham. Entonces dice la palabra del Señor que Abraham hizo lo que Sarai le dijo y tuvo un hijo con Agar, un hijo llamado Ismael. Tuvo este hijo con Agar, ¿verdad?, su sierva. Pero no era con Agar que Dios había prometido aquel hijo, sino que era con su esposa, con Sarai. Pero eso es lo que sucede, hermano y hermana, cuando nosotros, ¿verdad?, con el paso del tiempo no vemos la promesa del Señor cumplida en nuestra vida. Y nosotros nos desanimamos, nos desesperamos, incluso nos vamos, nos alejamos, nos apartamos de los caminos del Señor. Y no, hermano y hermana, yo no sé, ¿verdad?, qué es la promesa que Dios le ha hecho. Yo no sé qué es lo que el Señor le ha prometido, pero espere en el Señor. El salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Mire qué precioso, hermano y hermana. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Imagínese, hermano y hermana, pues pacientemente debemos de esperar en el Señor y Él, hermano y hermana, Él va a cumplir esa palabra en nuestra vida si Él lo ha prometido, porque la palabra del Señor dice en Números, ¿verdad?, que Él no es hombre para mentir, dice, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Así que si el Señor lo ha prometido, hermano y hermana, también el Señor lo va a cumplir en nuestra vida. Así que, hermano y hermana, pues los minutos nuevamente se han ido, pero si el Señor así lo permite, hermano y hermana, pues estaremos una vez más, ¿verdad?, predicando sobre la fe, sobre que debemos de creerle al Señor, aunque usted vea las cosas difíciles, aunque ante sus ojos físicos es imposible, pero si el Señor lo ha prometido, hermano y hermana, debemos de aferrarnos a esa palabra. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. En Números dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros los seres humanos podemos fallar, nosotros podemos decir hoy sí y mañana ya no.
¿verdad? Así somos nosotros a veces, los seres humanos, pero Dios no. Dios, si Él lo promete, Él lo cumple. Solamente debemos de tener fe y debemos de esperar en el Señor. Así que Dios le bendiga, hermano y hermana. Vamos a orar en esta hermosa hora y luego pues quedará ese canto, ¿verdad? Para que usted pues pueda edificarse a través de este hermoso canto. Después de la tormenta viene la calma. Gloria a Dios, aleluya. Y así vamos a orar en esta hermosa hora para darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por todo, Señor, todo cuanto has hecho en nuestra vida. Gracias por el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana, Padre. Es una bendición, Señor amado. He llevado tu palabra con todo mi corazón, Señor amado. Padre bendito, gracias, gracias, no tenemos cómo pagarte todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, si así lo permites. La próxima semana estaremos una vez más, papito lindo, para seguir llevando una palabra de bendición. Gloria a Dios, aleluya. Así que al Señor le bendiga, hermano y hermana, pues hemos predicado esta bendita palabra, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, esperando que esa palabra pues pueda dar fruto en su vida, que esa